Vamos a entrar a la parte en donde vamos a platicar sobre la parte de la envoltura de la bacteria, es decir, sobre la pared celular, sobre la membrana celular, eh, sobre la parte de la cápsula y más adelante hablaremos sobre algunos apéndices que presentan las bacterias. Desde la parte externa de la bacteria hacia la parte interna, es decir, de lo externo hacia lo interno, vamos a tener la primera estructura que va a ser la cápsula. No todas las bacterias van a expresar cápsula e incluso las bacterias capsuladas no todo el tiempo van a expresar su cápsula, sino que depende de las condiciones del medio. Entonces, eh, la cápsula sí, entonces se va a volver un factor de virulencia. ¿Por qué? Porque este le va a permitir a la bacteria poder contrarrestar los mecanismos inmunológicos para poder eliminar a la bacteria. ¿Pero qué es la cápsula? Bueno, la cápsula es una capa gruesa, puede ser incluso hasta más grande que el tamaño mismo de la bacteria. Debido a que la cápsula es transparente, esta no se tiñe con facilidad, pero se pueden utilizar ciertas coloraciones que pues en cierto modo por exclusión de la cápsula no teñirse se va a poder evidenciar que allí se encuentra porque no ha agarrado el colorante y todo lo demás sí. Entonces, la cápsula normalmente o la mayor parte del tiempo va a estar formado por polisacáridos, es decir, por azúcares. La mayoría de las cápsulas son polisacáridos. Eh, Tienen múltiples residuos de azúcar y pues otros cuantos son polipéptidos simples, es decir, están conformados por proteínas. Eh, las cápsulas proporcionan cierta protección general a la bacteria, pero su función principal en las bacterias patógenas es protegerlas a ellas del sistema inmunológico. Esa sería su función principal, aunque obviamente tiene función de protección del medio externo y también pues le permite eh, tener mayores mecanismos de virulencia. La cápsula no contribuye al crecimiento o multiplicación de la bacteria y pues obviamente no es esencial para la vida misma de la bacteria o en su ciclo de vida. Por ejemplo, según algunos estudios hechos en laboratorio, la bacteria es capaz de crecer, reproducirse eh, sin mayores problemáticas en un medio artificial y no, si teniendo todo las condiciones favorables, no necesita expresar la cápsula, a pesar de ser una bacteria capsulada, no la expresa. Entonces, lo que se ha observado es que la síntesis de la cápsula depende en gran medida de las condiciones de crecimiento, o sea, si están los elementos favorables o si se amerita la generación de la cápsula como una forma de protección al medio externo. Por ejemplo, cápsulas de Streptococcus mutans en el laboratorio se ha evidenciado, Streptococcus mutans es la bacteria que causa la caries, se ha evidenciado que eh, puede o no expresar su cápsula, que esta sí es una bacteria capsulada, cuando por ejemplo está presente azúcares como la sacarosa y entonces ahí sí expresa la cápsula. Entonces, no es entonces una estructura esencial para la bacteria, pero sí pues le da una ventaja evolutiva, digámoslo así, al hecho de no tenerla o de no expresarla. Y aquí es donde voy a mencionar también el caso de
una bacteria que causa graves problemas como Neisseria meningitidis. Neisseria meningitidis es un diplococo. Entonces, esto que estamos observando en esta imagen que estoy señalando con el mouse, son neutrófilos. Y lo que les mencionaba sobre la capacidad o esto de que se convierta en un factor de virulencia, y tiene capacidad para superar el sistema inmunológico, consiste en esto. Estos son neutrófilos. Los neutrófilos son fagocíticos, es decir, ellos engullen a los microorganismos y los destruyen en su interior. Pero la presencia de la cápsula, en el caso de Neisseria meningitidis, le da la capacidad, en este caso, a la bacteria para no ser digerida por los mecanismos bioquímicos del neutrófilo. Entonces la bacteria persiste en el interior gracias a esta cápsula. Entonces eso le da una ventaja en relación a las demás bacterias que pueden ser eliminadas gracias a la fagocitosis de los neutrófilos. Que se presenta después de la cápsula, si ésta existiera, es la pared celular. Y la pared celular va a ser algo característico, en este caso, de las bacterias. Y a su vez, pues nos va a permitir clasificarlas. Sí existen algunas bacterias que son una excepción en cuanto a que carecen, a pesar de ser células procariotas, de una pared celular. Pero eh, en términos generales, las bacterias siempre van a presentar una pared celular. Entonces, es un distintivo de las células procariotas la existencia de la pared celular. Esta pared celular se va a encargar de proteger a la célula de las alteraciones mecánicas y evita que la célula estalle por la presión de turgencia producida por la hipertonicidad del interior de la célula con relación al medio ambiente. Porque recordemos que por leyes osmóticas, el hecho de que dentro de la célula exista una mayor concentración de solutos, es decir, una hipertonicidad, eh, el agua del medio externo va a querer entrar hacia la célula para mantener el equilibrio osmótico. Entonces, la célula estallaría, pero gracias a la existencia de esta pared celular, esto no ocurre. Además, proporciona una barrera contra ciertos agentes químicos y biológicos tóxicos. Es una forma de defenderse de los elementos nocivos del medio externo. Pero también, al ser un sello distintivo de las células procariotas, es decir, de las bacterias, precisamente se va a utilizar esta para poder utilizar algunos agentes microbianos que se van a encargar precisamente de destruir esta barrera. Y entonces ahora sí, al ya no existir la barrera, entonces que las leyes osmóticas hagan lo suyo. El agua va a entrar al medio hipertónico y entonces va a estallar a la célula porque va a entrar demasiada agua. Ahora bien, la pared celular también se encarga de darle forma a la bacteria. ¿Por qué? Pues es la que determina como una especie de caparazón. Si nosotros lo comparáramos con un insecto, básicamente este sería el exoesqueleto, o sea, es la estructura externa. Entonces aquí lo podemos ver también en esta imagen, en donde ustedes pueden ver
que la célula es lo que está en la parte interna. Y la parte más externa, ustedes pueden ver que incluso es mucho más grande que el tamaño de la célula en sí. Y también obviamente entonces como es el caparazón, es lo que lo recubre, digámoslo entre comillas, es lo que va a determinar la forma de la célula. Bueno, vamos a borrar esto. Permite el intercambio expedito de nutrientes y subproductos metabólicos requeridos para el rápido crecimiento. Al igual, esta es una función que tiene la membrana celular, que es la estructura que sigue desde adentro hacia afuera. Entonces, tiene que permitir el paso selectivo de sustancias, uno, para que no sean nocivas o tóxicas para la célula, para la bacteria, y otra porque también necesita que lo que pase sea de provecho para la célula, como los nutrientes, e igual para poder hacer también la expulsión o la exocitosis de elementos que son desecho. Entonces mencionábamos que existían algunas excepciones y estas son micoplasmas y clamidias. Entonces, para que se comprenda o que se queden con una porción sobre la parte de la pared celular, recordemos que esta va a impedir que se produzca la lisis osmótica y va a determinar la forma de la bacteria. Hablemos entonces de cómo se diferencian las bacterias en cuanto a la composición química de su pared celular. Esta tinción, la tinción de Gram, que obedece al nombre de su creador, es una forma muy sencilla, económica, de poder clasificar a las bacterias. Durante muchos años, décadas, se ha utilizado, todavía se sigue utilizando, para hacer la diferenciación de las bacterias. Y ciertamente está al alcance de la mayor parte de los laboratorios. Entonces nos provee información muy valiosa en cuanto a la clase o tipo de agente patógeno que está causando el problema de salud en un paciente. A su vez, como esto ha estado desde hace mucho tiempo y se compaginó con el desarrollo de los antimicrobianos, la utilización misma de los antimicrobianos se basa o se ha basado en la distinción en cuanto a la pared celular de la bacteria. Y es así entonces que los antimicrobianos se clasifican de acuerdo a su mecanismo de acción que está en relación al tipo de pared celular. O sea, si es un antibiótico para gram positiva o si es un antibiótico para gram negativa. Pero aprendamos un poco sobre en qué consiste esto. Bueno, esto tiene que ver con la cantidad de peptidoglucano presente en la pared celular de la bacteria. Ácido, bueno, peptidoglucano o mureína, como le queramos llamar. En esta imagen tenemos la comparación entre las paredes celulares. Y ustedes pueden observar, vamos a utilizar el color morado. No, ahí hay un morado. Vamos a utilizar rojo, azul oscuro. Vamos a ver. Ustedes pueden ver en esta parte una capa de peptidoglucano y se ve una pared gruesa, es decir, hay abundante peptidoglucano o mureína. Mientras que si observamos la parte de las bacterias gram negativas, se las voy a seleccionar para que se puedan ubicar. Aquí estamos hablando de las gram positivas y aquí estamos hablando de las gram negativas. ¿Ok? Entonces, si ustedes observan el lado de las gram negativas, la porción que corresponde a la capa de peptidoglucano es mucho menor, es mucho más delgada, representado por ese color de moradito lila. Entonces, ese es el fundamento, la cantidad de mureína o peptidoglucano presente en la pared celular. Aparte de eso, hay una diferencia interesante y es que las que son gram negativa
no van, bueno, las que son gram negativas van a presentar, aparte de la membrana celular o la membrana citoplasmática de la célula, que pues todas las células la presentan, van a presentar una membrana externa, que eso es lo que lo diferencia. Ok, pero de eso vamos a hablar más adelante. Ahora, lo que quiero que se comprenda, la tinción de Gram se basa en esencia en la presencia de este peptidoglucano. ¿Cómo así? Bueno, cuando se hace la coloración de Gram, el cristal violeta con el yodo hace un complejo y eso se fusiona con el peptidoglucano, haciendo que el color quede retenido, no se pueda liberar ese color. Entonces, las bacterias vamos a ver que se teñirían precisamente con el color moradito del cristal violeta fusionado con el yodo. Entonces, a pesar de que se le hace la coloración o la etapa de decoloración con el alcohol acetona, no funciona porque la fijación con tanto peptidoglucano es muy fuerte. Entonces, la célula no se decolora. Así que cuando pasamos a la parte de safranina, lo único que hacemos es darle una especie de tonalidad de moradito lila. O sea, un moradito que tira de azul a un poquito rojo. Entonces, pero queda siempre moradito. Lo contrario con la gram negativa. Cuando tenemos una pared celular que no tiene tanto peptidoglucano, al unirlo con el cristal violeta y el yodo, se colorea. Pero es poquito lo que se colorea y la fijación del colorante a la pared celular no es mucha, no es débil, es una unión débil. Cuando viene la etapa de la decoloración, en donde utilizamos entonces el alcohol acetona, esta fusión del colorante y las pequeñas capas de peptidoglucano se rompe fácilmente. Entonces la bacteria se decolora. Nuevamente la bacteria queda sin color, que es su estado original. Entonces, cuando le añadimos la etapa de la safranina, esta última coloración, entonces, ¿qué hace? Pues que la bacteria quede colorada con ese último colorante. Entonces, ¿y qué color es ese último colorante? Rojo. Entonces, ¿qué pasa? La bacteria queda coloreada de rojo. Entonces la llamamos gram negativa. Entonces, ¿qué nos indica el gram? Nos indica si hay o no hay grandes capas de peptidoglucano. Entonces es negativa para el gram, es decir, es negativa a grandes cantidades de peptidoglucano. Y viceversa. Gram positiva, ¿qué nos indica? Que tiene grandes cantidades de peptidoglucano en su pared celular. En eso es en lo que se fundamenta esta técnica y que nos ha arrojado gran cantidad de información durante tiempo y que nos ha permitido incluso clasificar los tratamientos de los antimicrobianos con base a esta presencia de peptidoglucano en la pared celular o, dícese de otro modo, a la composición química de la pared celular. Aquí podemos observar la diferenciación en cuanto a la composición química de la pared celular gram positiva y gram negativa. Aquí a la izquierda tenemos una pared celular gram positiva, donde ustedes pueden ver la presencia de grandes cantidades de peptidoglucano representado con el color morado. Y bueno, tenemos también ácido lipoteicoico, que pues, es otro de los componentes de la pared celular gram positiva. Y en la parte inferior podemos ver pues la membrana plasmática celular y sus proteínas integrales. Entonces, esa gruesa capa de peptidoglucano es el que se va a fusionar con el cristal violeta yodo para fijar el color y de esa manera pues no se libere y quede del color moradito que es alusivo a una reacción de gram positiva.
Mientras que en la otra imagen podemos observar que sí es cierto, hay peptidoglucano, representado siempre por esas líneas color morado, pero la capa es muchísimo menor, ¿ya? Y siempre está localizada después de la membrana citoplasmática, o sea, en la parte externa de la célula, pero hay otro elemento más, hay una membrana externa. Entonces, en las paredes celulares de la bacteria gram negativas, yo tengo una membrana interna y tengo una membrana externa, a especie de sándwich. Entonces, entre membrana interna y membrana externa se formará algo que se va a llamar espacio periplásmico, que solo entonces lo puede presentar las bacterias con pared celular gram negativas. Entonces, el espacio periplasmático, espacio periplásmico o periplasma, como le quieren llamar, lo va a presentar únicamente a las bacterias gram negativas. ¿Qué más? Bueno, eh, obviamente, pues también ahí se dan ciertas porinas o proteínas que permiten el paso de ciertos elementos selectivos, obviamente. Entonces, son propios de las bacterias con pared celular gram negativa porque solo ellos tienen esa doble membrana. Y otra característica de las bacterias gram negativas, que a su vez va a ser un factor de patogenicidad, va a ser la presencia de lipopolisacáridos, porque estos lipopolisacáridos van a funcionar como una endotoxina, ¿ya? Entonces, se puede producir incluso el shock a consecuencia de bacteria gram negativa por la presencia de estos polisacáridos que se encuentran ubicados en la parte externa de la membrana externa, ¿ok? Entonces, obviamente también por estar en la parte externa y por ser de naturaleza sacárida o incluso lipídica, pueden funcionar también como sitios antigénicos. Y obviamente entonces también estas características, pues obviamente lo mismo que lo caracteriza es lo que se ha podido utilizar para generar los antimicrobianos y que de esa manera pueda ir de manera selectiva el agente químico, llámese antibiótico, ir y atacar específicamente solo a estas células que expresan estas características y así de esa manera no afecten nuestras células. Eh, no sé si se comprende, o sea, la idea misma de que tienen estas características es lo que se ha aprovechado para generar fármacos químicos que puedan ir y ataquen únicamente estas estructuras que solo ellas lo presentan y de esa manera no afecte a nuestras células. En este cuadro vamos a hacer una comparación entre los componentes, en este caso de las bacterias gram positivas y de las bacterias gram negativas, ¿ya? Que pues ya como ya hemos mencionado, la diferenciación entre gram positivas y gram negativas tiene que ver con la composición o estructura de la pared celular, ¿ok? Entonces vamos a utilizar un lápiz para poder ir marcando. Vamos a utilizar un marcador. Bien. Bueno, en cuanto a el tipo de pared que se presenta, gram positiva o gram negativa, como mencioné, existen pequeñas excepciones de grupo de bacterias que no presentan pared celular, como los micoplasmas, ureoplasmas y clamidias. Entonces, esos son los que aparecen en la parte de ninguna, ¿ok? Le vamos a dar más énfasis a las gram positivas y gram negativas, que son la mayoría de las bacterias. Bueno, entonces, en cuanto a la presencia de cápsula, ya hemos hablado, normalmente están formadas las cápsulas de azúcar, pero pueden ser también polipéptidos, que después se refieren a que básicamente son de naturaleza proteica. Entonces, en cuanto a la pared celular de las gram negativas, puede o no existir, y lo mismo con las gram positivas, puede o no existir la presencia de la cápsula. Ok, en cuanto a la pared celular,
tanto la bacteria gram positiva como la gram negativa van a expresar pared celular. Bien, entonces, dentro de la pared celular, la presencia de la membrana exterior. La membrana exterior, que está formada por proteínas, fosfolípidos y lipopolisacáridos, vamos a ver más adelante una imagen donde lo podamos apreciar mejor, es característica de las bacterias gram negativas. Las bacterias gram positivas no expresan la membrana exterior. ¿Okay? Vamos a ver una imagen. La capa de peptidoglucano. Okay. Esto es también central en la diferenciación de las gram positivas y gram negativas. La capa de peptidoglucano es muchísimo más grande en las bacterias gram positivas. Precisamente por eso dan la reacción positiva cuando se da el complejo del cristal violeta yodo con el peptidoglucano. Y no así en la gram negativa, que pues las capas de peptidoglucano son mucho más pequeñas o menores. El periplasma. Bueno, el periplasma no se puede presentar en las bacterias gram positivas porque no tiene membrana externa. Entonces, si no hay membrana exterior, pues no puede haber espacio periplasmático. Es decir, el espacio periplasmático es el que se produce entre la membrana externa y la membrana celular. Entonces, pero si no hay membrana externa, entonces no puede haber espacio periplasmático. Entonces las bacterias gram positivas que no tienen membrana externa no pueden presentar espacio periplasmático. Bueno, obviamente membrana celular la presenta tanto la positiva como la negativa. O sea, es lo que delimita la célula en sí. En cuanto a la presencia de apéndices, los pilis o fimbrias van a ser presentados o no, depende del género y la especie, tanto por bacterias gram positivas como gram negativas. Igual la presencia de flagelos. Puede presentarse o no, dependiendo del género y especie, y no importa si es bacteria gram positiva o es gram negativa. Ahora en cuanto a la parte interna de la célula, en cuanto al citosol. Los dos presentan tanto polirribosomas, proteínas y carbohidratos. Igual, en cuanto al nucleoide es lo mismo para los dos, DNA con RNA y proteínas relacionadas. En cuanto a los plásmidos formados por moléculas circulares de DNA, pues pueden estar tanto en bacterias gram positivas como en bacterias gram negativas. Ahora, la formación de las endosporas. Ahí sí, este punto va para la gram positiva. La formación de endosporas se da en las bacterias que tienen una pared celular gram positiva. Obviamente, si pensamos en lo complejo o lo complicado que es la pared celular de las gram negativas, pues formar la endospora sería difícil. Pero bueno, concluyamos en que las gram negativas no presentan la formación de las endosporas. Esto va a ser solo una propiedad de resistencia que van a presentar las bacterias gram positivas. Ahora, incluso dentro de las gram positivas, solo son un pequeño grupo de géneros bacterianos que pueden presentar la forma de resistencia de endospora o esporas bacterianas. Esas serían entonces, en forma general, las diferenciaciones que se presentan entre las bacterias gram positivas y las gram negativas. Hablemos de algunas de las características de la pared celular gram positiva. Bueno, la pared celular gram positiva tiene dos componentes principales, que son el peptidoglucano y los ácidos teicoicos, que los hemos visto en la imagen representado por estas líneas morado. Entonces son sus componentes principales, pero además hemos visto que están presentes carbohidratos y algunas proteínas en la composición química de la pared celular gram positiva. Evidentemente, como ya vimos, el principal componente es el peptidoglucano o mureína. ¿Okay? No se encuentra en otros organismos excepto en las células procariotas, por ende es característico, es definitivo o es propio en la clasificación taxonómica para las bacterias. El tratamiento de una célula gram positiva, por ejemplo con penicilina,
que bloquea la formación de los enlaces cruzados tetrapéptidos. Los enlaces tetrapéptidos están dentro de la estructura conformacional de la pared de mureína o del peptidoglucano. Entonces, la penicilina destruye el saco del peptidoglucano y la pared desaparece. Cuando la pared de la bacteria gram positiva entonces desaparece, la membrana celular no es capaz de poder evitar la lisis celular. Y de esa manera entonces la penicilina, al destruir la pared celular, destruye indirectamente, digámoslo así entre comillas, indirectamente, destruye la célula, al destruir la bacteria. Bien, en esta imagen podemos observar lo que hemos estado mencionando sobre la pared celular gram positiva y gram negativa. Y sigo recalcándolo porque esto es de vital importancia, es vital para la supervivencia de la bacteria. Y por eso hemos mencionado incluso de la terapéutica antimicrobiana que está encaminada precisamente hacia esta estructura bacteriana, porque destruyéndola se muere la bacteria. Entonces pueden ver en el lado izquierdo de su pantalla la pared celular de una bacteria gram positiva y pueden ver la relación del tamaño en cuanto a la membrana plasmática y el ancho de la pared de peptidoglucano, haciendo a la bacteria gram positiva. Por el otro lado, pueden ver la pared celular de una bacteria gram negativa, en donde ustedes pueden observar o comparar la diferencia que existe en cuanto a contenido de peptidoglucano o mureína, la membrana plasmática y la presencia de la membrana externa. Entonces esto es lo que hemos estado mencionando. La pérdida de la pared celular va a conducir tanto positiva o negativa, o sea, la pérdida de la pared celular de la bacteria gram positiva o negativa, pues va a conducir a la lisis celular o, en algunos casos, a la producción de protoplastos. Los protoplastos serían como que la bacteria en una forma redondeada, porque por la presión osmótica y demás, la pared, la membrana celular, queriendo mantener viable la existencia de la bacteria, toma esta forma circular y de esa manera trata de resistir a la presión. Y aquí en esta parte podemos evidenciar la presencia del peptidoglucano más los ácidos teicoicos y los ácidos lipoteicoicos que están anclados a la membrana plasmática de la bacteria. En esta parte vamos a hablar ahora sobre la pared celular de la bacteria gram negativa. ¿Ok? Así como ya mencionamos las características de la pared celular de la bacteria gram positiva, hoy mencionemos la de la negativa. Excepto por la presencia de peptidoglucano, existe poca semejanza química con las paredes celulares de la gram positiva y la gram negativa en cuanto a su arquitectura y bioquímica. Entonces, lo que tienen en común pues es esas pequeñas porciones de peptidoglucano, como ya hemos visto en la imagen, siempre hay peptidoglucano, pero esa es la gran diferenciación, la cantidad que existe entre una y la otra. En la célula gram negativa, la cantidad de peptidoglucano es muy reducida y parte de ella forma una vaina de una sola capa alrededor de la célula, mientras que el resto forma una sustancia gelatinosa que lo conocemos como el gel periplásmico o espacio periplasmático o periplasma, y tiene pocos enlaces cruzados. Vimos incluso que pues, de la membrana externa de las bacterias gram negativas por el ácido lipoteicoico se encuentra anclado hacia la membrana plasmática. Son pocos los enlaces que existen. En términos de su composición química, la membrana externa es la única en toda la biología. Es característico de estas bacterias esa membrana. En esta imagen podemos observar mejor lo que hemos venido platicando. Tenemos
una pared celular de una célula gram negativa, y lo sabemos porque tenemos doble membrana, y eso solo es característico de las bacterias gram negativas. Aparte, estamos viendo una escasa cantidad de peptidoglucano. Nos reafirma que es una bacteria gram negativa. Tenemos la presencia de porinas. Se me acabó el lápiz. La presencia de porinas, que son proteínas que permiten, pues, de manera selectiva el paso de elementos, moléculas, desde el espacio extracelular hacia el espacio periplásmico, para que después pueda entonces, por proteínas integrales o por diferentes mecanismos de incorporación endocítica, la bacteria incorporar elementos. También, pues, otra característica de la bacteria gram negativa son la presencia de los lipopolisacáridos, que, como ya hemos visto, los lipopolisacáridos pueden funcionar como endotoxina y producir un shock de bacterias gram negativas en el paciente infectado con esta clase de bacterias. Entonces, esta imagen está muy bonita en cuanto a la representatividad de la composición y estructura de una pared celular gram negativa. Bueno, entonces hablemos un poquito más específico sobre esta membrana externa característica de la pared de las bacterias gram negativas, porque solo ellos la presentan. Entonces, ¿qué de novedoso le da? Bueno, primero seleccionemos lápiz. El primer elemento, crea el periplasma, que solo puede estar presente en una bacteria gram negativa, porque el periplasma es el espacio entre las dos membranas, entre la externa y la membrana interna. Entonces, crea el espacio periplasmático, que acepta las enzimas y proteínas digestivas y protectoras que son importantes en el transporte y la quimiotaxis. Entonces, le da una especie de ventaja química a la bacteria gram negativa. Siguiente elemento. Presenta una superficie externa con fuerte carga negativa, que es importante para evadir la fagocitosis y la acción del complemento, o sea, evadir nuestro sistema inmunológico. Gracias a la presencia de la membrana externa, la bacteria gram negativa tiene mayores facultades para poder superar a nuestro sistema inmunológico, evitar la fagocitosis, así como lo puede hacer una cápsula, y evitar poder ser destruida por las acciones inmunológicas mediadas por complemento. Y 3. Proporcionar una barrera impermeable que impide la entrada de moléculas peligrosas, tales como enzimas, dentro de ellas la lisozima, sales biliares o la digestión por sales biliares, por enzimas digestivas del hospedador y de muchos antibióticos. Es por eso de que las bacterias o las enterobacterias, o mejor dicho, las bacterias enteropatógenas, o sea, las bacterias que nos pueden causar problemas digestivos, como una gastroenteritis, cuyo signo principal es la diarrea, tienen membrana externa y son bacterias gram negativas, porque la membrana externa es capaz de pasar el ácido gástrico del estómago, superar la acción de las sales biliares liberadas a nivel del intestino delgado y poder causar entonces su infección, porque tienen la capacidad de superar estas acciones que desde las enzimas salivales no pudieron destruirlas, no pudo destruir el ácido gástrico del estómago, no pudieron destruir las sales biliares liberadas por la vesícula biliar a nivel del intestino, etc. Entonces es un mecanismo de resistencia a las condiciones o elementos externos que serían nocivos para la bacteria si no tuviese esta protección. Bueno, como venimos desde la parte externa hacia la parte interna, después de la cápsula, después de la pared celular, ya sea gram positiva o gram negativa, sigue entonces la membrana celular. La membrana celular de las bacterias no difiere en mucho
en cuanto a la membrana celular de las células eucariotas. Más sin embargo, sí hay diferencias. Es similar a la membrana familiar de dos capas, a la que ya estamos acostumbrados. Contiene fosfolípidos y proteínas y se encuentra en todos los seres vivos. Eh, Tiene dos funciones importantes que hay que mencionar. Uno, la membrana de la célula bacteriana es excepcionalmente rica en proteínas y contiene esteroles, excepto en el caso de los micoplasmas. Dos, el cromosoma bacteriano está adherido a la membrana celular, lo cual representa una función de la segregación de los cromosomas hijos en la división celular, análoga a la función del aparato mitótico de las eucariotas. Dices, en otras palabras, de que a diferencia en el caso de las células eucariotas, que el sistema mismo de replicación mitótico hace que el material genético se divida en dos, se vaya hacia los polos y se termine formando dos células hijas genéticamente idénticas. En el caso de la célula procariota no hay un núcleo como tal. Entonces, ¿dónde se ancla el material genético? Bueno, pues se ancla este único cromosoma, que la mayor parte solo es uno en las bacterias. Este único cromosoma de doble cadena circular va a estar anclado a la membrana celular. De esa manera se va a mantener un tanto fijo. Entonces, esto es una función que no presenta las células eucariotas y en cambio en las células procariotas sí va a existir esta función de servir como una especie de anclaje, pero tiene más funciones que la caracterizan, como la de servir como si fuese la matriz mitocondrial para poder permitir la cadena de transporte de electrones y de esa manera producir energía, que es otra característica que no tienen las células eucariotas, porque las células eucariotas tienen mitocondria y dentro de la matriz mitocondrial se lleva a cabo la vía oxidativa para poder producir energía. Entonces aquí funciona distinto. Y bueno, la presencia de esteroles, de estos componentes moleculares de naturaleza lipídica que pues no presentan todas las bacterias. En esta parte tenemos un cuadro para representar todas estas funciones que tiene entonces la membrana celular o envoltura de la bacteria. Bueno, obviamente dentro de su función está la función estructural. Le da la rigidez y le da la forma y mantiene los elementos internos de la célula, la mantiene delimitada. Dentro de funciones bacterianas, bueno, barrera de permeabilidad, eh, captación metabólica, porque a través de las porinas se permite pues el paso selectivo de moléculas que son necesarias para el metabolismo bacteriano. La producción de energía, como ya lo habíamos estado mencionando, en la parte de la movilidad de la bacteria, eh, los flagelos están anclados a la membrana celular y entonces permite la envoltura, la membrana celular, le permite tener esta estructura de locomoción pegada a ella. De apareamiento, porque los pili sexuales o las fimbrias están adheridas a la membrana celular. Entonces, gracias a que se pueda adherir la fimbria con la membrana celular, pues se tiene el pili. Interacción en el órgano del hospedador. Bueno, el asunto es que, por ejemplo, el pili, el ácido teicoico y algunas proteínas pueden servir como sitios de anclaje, de adhesión o de unión a ciertas células diana en el huésped y poder llevar a cabo su proceso metabólico que para nosotros se traduce en un proceso fisiopatológico. También pues, nos permite a través de estas estructuras que se presentan, como mencionábamos en el caso de las gram negativas, los lipopolisacáridos presentes en la membrana externa, pues también permitirían identificarse serotípicamente hablando y pues van a servir como moléculas antigénicas. Para la bacteria,
la envoltura puede contener elementos, como los que ya hemos mencionado, que le sirvan como protección, como la presencia de pues, una cápsula o la membrana externa para evitar la fagocitosis. Recordemos que todas estas estructuras, quieras o no, están ancladas a la membrana celular, porque la membrana celular es el cuerpo de la bacteria, y de ahí todo lo demás sería como nexos o como elementos externos que se van agregando. Por ejemplo, si mi piel fuera la membrana celular, esta camisa sería como por ejemplo la pared celular. Y si yo encima de esto me pongo pues, una chaqueta, eso sería como mi cápsula. Entonces, recordemos que todo parte de la membrana celular. Dentro de la importancia médica, bueno, que estos elementos celulares, específicamente estos elementos de la membrana celular, es lo que se pueden utilizar como puntos claves para la generación de antimicrobianos y poder atacar de esa manera la membrana y de esa manera destruir a la célula. Y ahí tenemos entonces las funciones que podemos nosotros resumir en cuanto a la membrana celular o envoltura celular de las bacterias. Entonces, aquí podemos ver una representación de la membrana celular. Bueno, tenemos que la membrana celular es una bicapa de lípidos, específicamente fosfolípidos. ¿Okay? O sea, son grupos fosfatos unidos a un componente lipídico. Podemos ver en la parte del video que estas moléculas pues son las que se encuentran recubriendo tanto la parte externa de la célula como la parte interna. ¿Ya? Entonces la misma estructura en ambos sentidos, tanto interno como externo. Entonces, pues tienen una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. La parte hidrofílica es la que va hacia la cara interna y externa, y la parte hidrofóbica es la que va hacia la parte interna del sándwich, digámoslo así. Tenemos también la presencia de proteínas periféricas, que se refieren cuando una proteína se encuentra solo a uno de los lados, o tenemos proteínas integrales, que se refieren a proteínas que están embebidas o sumergidas dentro de la bicapa, o sea, está interna, está integrada, por eso se llama proteína integral. Entonces estas proteínas tienen diferentes funciones, tienen tanto funciones enzimáticas como tienen funciones, por ejemplo, de transporte, tanto para liberar elementos del medio interno hacia el medio externo de la célula o viceversa, incorporar elementos, moléculas, sustancias de importancia para el metabolismo celular desde el medio externo hacia el medio interno, tanto de una manera pues activa o pasiva. Tenemos también la presencia de los oligosacáridos. Oligosacáridos se refiere a múltiples sacáridos, cadenas largas de azúcares. Sacárido es sinónimo de azúcar. Entonces, oligosacáridos, cadenas largas de azúcares, que estos van a su vez a funcionar como sitios antigénicos o incluso elementos de anclaje de la bacteria hacia otra molécula diana, hacia su receptor, pues. Entonces, también tenemos pues glucolípidos, que se refieren a compuestos formados por azúcares y por lípidos, que también van a funcionar como los oligosacáridos. Entonces, podemos observar que una membrana celular, en este caso bacteriana, contiene muchos elementos muy similares a los de una membrana celular típica. A continuación se presenta un cuadro que nos puede servir como un repaso. Mi recomendación en este momento es que pausen el video y lean ese cuadro para poder refrescar o retroalimentar lo que hemos visto hasta el momento.